Hablemos de algo que a primera vista no tiene mucho sentido. El Grupo Aeroportuario del Pacífico, mejor conocido como GAP, acaba de reportar sus resultados del primer trimestre de 2026 y, bueno, son una verdadera paradoja. Tuvieron menos clientes, pero sus ganancias se dispararon. Vamos a desarmar esta historia para entender cómo lo lograron. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? La lógica nos diría que menos clientes significa sí o sí menos dinero, ¿verdad? Pues, como estamos a punto de ver, la realidad a veces es mucho, pero mucho más interesante que la lógica. A ver, vamos por partes. Miremos primero el número que haría feliz a cualquier inversionista. La utilidad neta de GAP creció un impresionante 19.6%. Una cifra realmente espectacular para cualquier empresa. Pero, y aquí es donde la historia da un giro inesperado, durante ese mismísimo periodo el total de pasajeros que pasaron por sus aeropuertos bajó. Sí, bajó un 5.5%. Más ganancias, pero menos gente. ¿Cómo es posible? Esa es la gran pregunta. Para encontrar la respuesta, tenemos que analizar la historia desde dos ángulos. Primero, los problemas que enfrentaron y segundo, las jugadas maestras que ejecutaron para salir adelante. Primero lo primero. Entendamos por qué tenían menos pasajeros. Y ojo, que no fue por un error interno o mala gestión, sino por una serie de golpes externos bastante fuertes que pusieron a prueba su capacidad de resistencia. El golpe fue real y se puede medir. Fíjense en la caída en Montego Bay. Una baja de más del 31% es muchísimo. Y aeropuertos turísticos clave en México, como Puerto Vallarta o Tijuana, también sintieron el impacto de forma considerable. Y estas cifras no son casualidad, claro. Detrás hay dos historias muy específicas. Por un lado, en Jamaica, la infraestructura turística todavía sufría las consecuencias del huracán Melissa. Y por el otro, en México, algunos incidentes de seguridad en Jalisco crearon una mala percepción que lógicamente afectó la llegada de turistas. Incluso el propio director general de GAP, Raúl Musalem, lo dijo. Reconoció que el entorno era complicado, no lo ocultó. Pero esta frase también nos da una pista. Sabían que tenían un negocio fuerte y un plan para superar estos obstáculos. En resumen, la situación era esta. Dos regiones, dos problemas totalmente diferentes, pero un mismo resultado: menos pasajeros. De un lado, un desastre natural. Del otro, un tema de percepción de seguridad. Ambos completamente fuera del control de la compañía. Bueno, ya vimos el problema. Ahora viene lo bueno, la solución. ¿Cómo fue que con todo este viento en contra no solo aguantaron, sino que sus ganancias crecieron de forma increíble? Aquí es donde entra la estrategia. Aquí está la clave de toda esta historia. El secreto no fue atraer más gente, sino lograr que cada persona que sí viajaba generara más valor. GAP cambió el enfoque, pasando de la cantidad de pasajeros a la calidad de los ingresos. Y esto se ve clarísimo en sus números. Miren, los ingresos aeronáuticos, o sea, los que vienen directo de los vuelos, subieron. Pero la verdadera estrella, donde el crecimiento fue aún mayor, fue en los ingresos no aeronáuticos. Hablamos de tiendas, estacionamientos, servicios, todo lo demás. Ese primer crecimiento, el de los ingresos aeronáuticos, tiene una explicación bastante directa. En México, el gobierno les autorizó un aumento en las tarifas que le cobran a las aerolíneas. Fue un ajuste regulado que, sin duda, ayudó a compensar la falta de pasajeros. Pero la verdadera magia, el motor de este resultado tan increíble, está aquí. Dentro de los ingresos no aeronáuticos, el crecimiento explosivo vino de los negocios que GAP maneja directamente, casi un 20% de aumento, mientras que los negocios de terceros, como las tiendas de otras marcas, apenas crecieron. Y si vamos todavía más al detalle, es impresionante ver de dónde salió ese crecimiento. Sus propios hoteles y sobre todo sus servicios de almacén y carga crecieron más de un 26%. Esto, señoras y señores, es diversificación en su máxima expresión. Detengámonos un segundo en esta cifra. 26.1% de aumento en ingresos de carga. O sea, esto no es un crecimiento normal, es una explosión. Y tiene que ver con algo mucho más grande que está pasando en el mundo. ¿Y por qué pasó esto? El propio CEO lo explica y nos conecta con una de las tendencias económicas más importantes del momento, el nearshoring. Empresas de todo el mundo están moviendo sus fábricas de Asia a lugares más cercanos a Estados Unidos, como Guadalajara. GAP supo capitalizarlo manejando más carga de alto valor como componentes electrónicos. Pero la historia no termina con un buen trimestre. Lo que hace a una gran empresa es lo que hace con esas ganancias. Y GAP, con una posición financiera muy sólida, no se durmió en los laureles. Usó ese impulso para apostar por el futuro. Y con una caja de 23.200 millones de pesos,
bueno, tienes mucho margen para actuar. Gap usó esa fortaleza no solo para aguantar el temporal, sino para hacer una movida estratégica muy importante a largo plazo. Su plan fue súper claro, una jugada en 3 pasos. Primero, consiguieron más capital emitiendo bonos. Segundo, usaron ese dinero para comprar una parte de una pieza de infraestructura clave. Y tercero, aseguraron fondos para lo que venga. Y a ver, ¿qué es este Cross Border Express o CBX? Para quien no lo conozca, es una idea brillante. Es literalmente un puente peatonal que te permite caminar desde San Diego, en Estados Unidos, y entrar directamente al aeropuerto de Tijuana. Para Gap, que opera ese aeropuerto, ser dueño de un pedazo de ese puente es una jugada maestra. Esta última frase del director general es básicamente el resumen perfecto de toda su estrategia. La palabra clave es diversificada. Su éxito no depende de un solo tipo de clientes. Tienen carga, hoteles, servicios y ahora una mayor tajada de la infraestructura fronteriza. Entonces, ¿cuál es la lección que nos deja esta historia de Gap? Que la verdadera fortaleza de una empresa no es solo aguantar los golpes, sino haberse preparado antes. Se construye teniendo varias fuentes de ingreso, de modo que si una falla, las otras la sostienen. Y las ganancias que se generan no son solo para celebrar, son para invertir y ser todavía más fuerte mañana. Todo esto nos lleva a una última reflexión. La historia de Gap parece gritar que sí. En un mundo lleno de sorpresas y cambios constantes, quizás la estrategia más inteligente no es ser el mejor en una sola cosa, sino ser muy bueno en varias cosas a la vez.